Precisamente para continuar hablando de este tema, damos la bienvenida al Financiero Bloomberg, a Bitácora Política, a Cecilia Soto, ella es diputada federal por el PRD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Pues creo que este tema del muro, de la renegociación, pues va a dar para todo lo que dure pues estos 4 años del gobierno de Donald Trump. ¿Tú cómo estás viendo este cambio de discurso en algunas ocasiones de Donald Trump, pero con el firme objetivo de que el muro se va a construir? Bueno, el cambio de discurso, por ejemplo, te refieres a las negociaciones con los demócratas. Sí. Yo no le creo nada, yo no le creo nada. Sí, a mí me parece que primero hay una lección importante de cómo fue que negoció la reforma fiscal, que fue su primer triunfo importante y significativo. Para poder pasar la reforma fiscal, acuérdate que ahorita hay solamente un senador de diferencia. Sí. Entonces tuvieron que negociar. Tuvo él que negociar con los senadores republicanos que no lo quieren, con los moderados. De tal manera que esto significa que en el caso del Tratado de Libre Comercio, no necesariamente le va a convenir radicalizarse y denunciarse, claro, y denunciarlo, porque lo pondría otra vez en conflicto con estos senadores de los estados que exportan a México y que son, digamos, simpatizantes del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que lo único que nos va a salvar aquí es la política. Lo único que nos va a salvar es la política en los Estados Unidos, Es decir, hay una situación muy complicada para el país. Ya tenemos la primer consecuencia directa de la reforma fiscal, que es la pérdida de la inversión de la Ram Charger, ¿no? $1,000 millones se fueron a Estados Unidos, lo dijeron abiertamente. ¿Por qué? Porque en vez de pagar 35% del impuesto... Y eso le conviene al empresario. Claro, van a pagar 21%. Entonces, los bajos salarios en México, etcétera, ya no van a compensar esa pérdida. Es una situación muy delicada, se perdieron 1,000 millones, y yo estoy segura que muchas empresas mexicanas, conglomerados mexicanos, están pensando si les conviene o no poner su domicilio fiscal en los Estados Unidos. Claro. Entonces, vamos a perder una importante inversión, una potencial de inversión con esta reforma. El otro punto, y que ha sido resaltado por toda la prensa, tanto la americana como la canadiense, es que esta pérdida de inversión del Fiat Chrysler tiene que ver tanto con la reforma fiscal como con la incertidumbre de NAFTA. Es decir, si me ofrecen mejores condiciones fiscales, y además quién sabe qué va a pasar con NAFTA, porque ya sabemos que se va a prolongar hasta 2019 aproximadamente las negociaciones y la aprobación del Congreso. Y además, quién sabe quién va a ganar en México. Claro. Estos son 3 condiciones. Y un punto que me llamaba la atención de un análisis de Luis Rubio es que una de las cuestiones fundamentales o de las intenciones de por qué se hizo el Tratado de Libre Comercio desde 94 era para dar una cimentación en lo externo inamovible. Es decir, que ganara quien ganara en México, del PRI, del PAN, de lo que sea, se haya blindado de alguna forma, estuviera comprometido totalmente con una cuestión inamovible. Pero eso ya está tocado de muerte. Es decir, el tratado ya no es inamovible. Ya se demostró, se están demostrando en negociaciones que se puede cambiar. Y lo que yo he venido escuchando es que hay cierta aceptación de la cláusula sunset, ¿no? De la cláusula esta de los 5 años, no exactamente en términos de declararlo completamente acabado y repasar todo de nuevo, pero sí de una revisión quinquenal. Claro. Y eso es lo más positivo. Bueno, que esto dentro de una negociación pues le puede convenir a todos, ¿no? Bueno, sí, por eso, pero entonces ya el asunto es, bueno, ¿y qué pasa si gana alguien en México que es completamente antitratado? Claro. O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que se van de las razones por las cuales se pensaba que era importante modernizar el tratado, era porque energía no estaba contenido en las negociaciones primeras, a las originales, porque tampoco el sector de telecomunicaciones. Exacto, porque no, bueno, pero López Obrador ha dicho que va a echar atrás la reforma energética. Sí. ¿No?
Entonces ya hay que tampoco no va a ser tan fácil porque no va a ganar la mayoría en el Congreso y tampoco va a ganar la presidencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay muchos factores de incertidumbre y creo que realmente lo único o una de las batallas así fundamentales se va a dar en el terreno de la política. ¿Quién gana el Congreso de los Estados Unidos? Por eso también es un tanto diabólicamente bien pensada la reforma de Trump, porque los primeros años el efecto es un efecto de ahorro para un sector de la población, para un sector de clase media. Sí. Como esto que nos dicen los empresarios de Fiat Chrysler, ¿no? Que les van a dar $2,000 a todo empleado de Fiat Chrysler, independientemente de si fueron productivos o no fueron, como resultado de los ahorros que van a tener con la reforma fiscal. Me llama la atención el término, diputada, diabólicamente bien pensada. Bien pensada desde el punto de vista de efecto electoral. Sí. Claro. Desde el punto de vista... Pero después, ya nos platicó usted las primeras secciones, pero después, ¿qué efecto tiene? Después tiene un efecto negativo, pero hasta 2025. Hasta 2025. Ya que tal vez Donald Trump se haya reelegido. Digo, es importantísimo, primero, ojalá que Trump salga lo más pronto posible. Y segundo, ganar el Congreso, los demócratas. Y tercero, que de ninguna manera sea reelecto. Es un peligro para México y para el mundo entero. Sí. Diputada, y en este sentido, ¿qué es lo que debemos de hacer desde el gobierno federal en nuestro país? ¿Qué es lo que debemos de hacer, pues, todos juntos para evitar precisamente esto? Uno, que Estados Unidos pues decida salirse del Tratado de Libre Comercio, y si en dado caso así llegase a suceder, pues estar preparados y ampliar nuestros horizontes. Ha dicho el gobierno federal que ya está trabajando en eso. Sí, se está trabajando en eso, pero es una inercia, se está renomando el tratado con la Unión Europea, etcétera, pero es una inercia extremadamente fuerte. Diversificar los mercados va a llevar mucho tiempo. Nuestros empresarios están muy mal acostumbrados a solamente ver los Estados Unidos. Yo creo que mucho que hay que hacer es un esfuerzo de cabildeo muy grande de los empresarios y del gobierno en los Estados Unidos y de los partidos políticos en las comunidades de inmigrantes para ganar un voto anti-Trump. Claro. Es decir, hay que hacer mucho aquí en México. Tenemos el reto enorme de qué podemos hacer frente a la reforma fiscal. Algunos hablan de una reforma espejo, pero si nosotros somos el país que en América Latina recauda menos con respecto al PIB, 13% con respecto al PIB, sí, va a bajísimo del promedio. Porque ahorita fue Chrysler y después en un tiempo se van a ir un montón de empresas porque Estados Unidos les está dando pues mayores beneficios que en este momento nuestro país. Es muy probable. Por eso decía, yo comentaba aquí con Héctor que qué valientes los candidatos a la presidencia, porque va a haber una situación muy complicada. Y hablando de este tema, diputadas, ¿se ve que hay empaque en alguno de ellos? Yo sabe que yo estoy completamente sesgada, así que a mí me gusta mucho el proyecto del Frente, me gusta mucho Ricardo Anaya, me gusta mucho... ¿Por qué no? Porque sepa hablar francés, varios idiomas. Es bastante malito el anuncio, ¿eh? Es bastante siendo sincera. Pero en materia económica, ¿el plan podría funcionarle? Yo creo que hay gente muy calificada en su equipo o en el equipo del Frente. Ajá. A mí, por ejemplo, me encanta el secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Es el único, secretario de Finanzas. Ese es de Chartoriz, que me encanta también como candidato. De una vez. Si los encuestan, vote por él. Pero Edgar Amador, por ejemplo, él es uno de los más creativos secretarios de Finanzas. Es la única ciudad que tiene seguro de desempleo. Estado, digamos, la única entidad federativa. Es la única entidad federativa que tenía un fondo de desastres. Era un fondo de desastres mayor que el Fonden. Mayor que el Fonden. Y eso lo podemos Entonces, es decir, gente capaz, hay gente capaz. Y luego el incentivo del triunfo atrae a mucha gente capaz también. Claro. Que le gustaba a mí o le gustaba López Obrador, pues de repente cambian de opinión y encuentran muy interesante el proyecto del Frente, ¿no? Pues habrá que ver qué pasa. Bien, interesante. Bueno, pues, ¿algo más, Blanca? No, muchas gracias por haber pues estado esta noche con nosotros en Bitácora Política. Ya veremos qué sucede en el 2018, pero por un
por este momento es buena noticia que no se vaya pues a concluir esta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, sino hasta el 2019, ya que pase todo el Es proceso en decir, México. hay una ronda ahora en Sí, en enero, Montreal. ¿no? En Montreal, que yo creo que los canadienses la escogieron a propósito para torturar, ¿no? Por el frío. Pero el asunto es que para que sean aprobadas por los congresos, yo creo que pasa hasta 2019 y además continúa el debate de si el presidente tiene o no facultades, el presidente Trump, para salirse independientemente sin ser ratificado esta decisión por el Congreso. Pues bueno, va a dar mucho de qué hablar todavía. Muchísimo. Muchas Qué bueno gracias, que doctora. estuvo con nosotros. Encantada y también encantada de hablar de política, ¿eh? Gracias. No, Bien. bueno, ya vi que le gusta el Ya tema. tiene sus Ok. Sí, buenos. ya estaremos platicando de esto con más apertura. Muy bien, Gracias, Gracias. gracias.